Bien, saludos a cada uno de ustedes. En este día vamos a ver un poco sobre lo que es la característica del ADN. Nosotros estamos estudiando un poco lo que es el tema de las células. En el día de hoy vamos a ver la característica del ADN y el material genético, que es algo peculiar que tienen todas las personas. Siendo así, nosotros vamos a estar viendo este video. Ustedes lo estarán observando de forma clara y precisa. Luego van a emitir sus comentarios en dicho video. Ustedes lo estarán viendo y en esta misma publicación ustedes emitirán sus comentarios. A continuación, el video. La universalidad del código genético implica fuertemente un origen evolutivo común a todos los organismos. Los experimentos realizados hasta la fecha indican que el código genético nuclear es universal. Lo que indica esto es que el material genético es compartido por todos los organismos conocidos, incluyendo virus y orgánulos. Aunque pueden aparecer pequeñas diferencias en cuanto a la distribución de nucleótidos, todos los organismos comparten el mismo diccionario que da el significado a la secuencia de ADN. Los cromosomas en las células eucariotas están compuestos por ADN y proteínas que se encuentran en el núcleo. Estos a su vez contienen los genes. Los genes son segmentos de ADN que constituyen la unidad de la herencia, codificando la información necesaria para especificar la secuencia de aminoácidos de proteínas, estableciendo así las características particulares de cada organismo, partiendo de la codificación de las 4 bases nitrogenadas del ADN. Haciendo una comparación entre el código genético de varios organismos, podemos evidenciar que el ADN es el responsable de las características hereditarias entre especies. El código genético mitocondrial es la única excepción a la universalidad del código, de manera que en algunos organismos los aminoácidos determinados por el mismo triplete o codón son diferentes en el núcleo y en la mitocondria. Para casi todos los organismos probados, incluyendo seres humanos, moscas, levaduras y bacterias, los mismos codones se utilizan para codificar los mismos aminoácidos. Por lo tanto, el código genético. La organización del material genético. Cromosomas eucariontes. Los cromosomas, que se encuentran en el núcleo celular, son los principales transportadores de la información genética en los eucariontes. Los cromosomas están compuestos de cromatina, un material que consiste en un conjunto de ADN y proteínas asociadas. La cromatina consta de un conjunto de hilos largos y delgados, en cierta medida agregados, que le dan una apariencia granular cuando se observa con el microscopio electrónico. Durante la división celular, las fibras de cromatina se condensan y los cromosomas se observan como estructuras definidas. El ADN se organiza en unidades de información llamadas genes. El genoma de un organismo puede contener centenares, o incluso miles, de genes. Un gen, en última instancia, afecta alguna característica del organismo ya que contiene la información necesaria para llevar a cabo una o más funciones celulares específicas. Por ejemplo, los genes controlan el color de los ojos en el ser humano, la longitud de las alas en las moscas, y el color de las semillas en los guisantes. El ADN se empaqueta de manera muy organizada en los cromosomas. Ciertas proteínas conocidas como histonas facilitan el empaquetamiento del cromosoma. Las histonas tienen carga positiva porque contienen una gran proporción de aminoácidos con cadenas laterales básicas. Las histonas cargadas positivamente se asocian al ADN, que tiene carga negativa a causa de sus grupos fosfato, para formar unas estructuras denominadas nucleosomas. La unidad fundamental de los nucleosomas consiste en una estructura similar a una perla. Los nucleosomas evitan que las cadenas de ADN se enreden. Las proteínas de andamiaje son proteínas no histonas, que permiten mantener la estructura del cromosoma. Pero la función de las histonas es mucho más que simplemente estructural, ya que su organización afecta la actividad del ADN con el que están asociadas. El empaquetamiento del ADN en forma de nucleosomas representa el primer nivel de estructura del cromosoma. El estado de nucleosoma empaquetado tiene lugar cuando el quinto tipo de histona, conocida como histona H1, se asocia con el ADN de unión permitiendo la unión de los nucleosomas adyacentes para formar una fibra de cromatina compacta.
En la cromatina extendida, estas fibras forman unos bucles grandes unidos entre ellos por las proteínas de andamiaje. Estos bucles interaccionan para formar la cromatina condensada que se encuentra en los cromosomas. Los biólogos celulares han identificado un grupo de proteínas, comúnmente llamadas condensinas, que son necesarias para compactar el ADN. La condensina se une al ADN y lo envuelve en unos bucles que se compactan para formar un cromosoma mitótico o meiótico. El número de cromosomas y su contenido de información difiere entre especies. Todo individuo de una especie determinada tiene un número característico de cromosomas en los núcleos de la mayoría de las células de su cuerpo. Sin embargo, lo que determina que cada especie sea única no es el número de cromosomas, sino la información que se especifica en los genes. La mayoría de las células corporales del ser humano tienen exactamente 46 cromosomas, pero el ser humano no lo es tal solo por tener 46 cromosomas. Algunas otras especies, como por ejemplo, el olivo, también tienen 46 cromosomas. Algunas personas tienen una composición anormal de cromosomas con más o menos de 46. Otras especies tienen un número diferente de cromosomas, una especie de nematodo cuenta con solo 2 cromosomas en cada célula, mientras que en algunos cangrejos se contabilizan hasta 200 por célula, y algunos helechos tienen más de 1000. La mayor parte de las especies de animales y de plantas contienen entre 8 y 50 cromosomas por células. Una cantidad por encima o por debajo de esta, no es habitual. Es el ADN y cómo funciona. ADN, también llamado ácido desoxirribonucleico, es una molécula. Es un montón de átomos pegados. En el caso del ADN, estos átomos se combinan para crear la forma de una larga escalera en forma de espiral, como está aquí. Si alguna vez has estudiado biología o visto la película Jurassic Park, probablemente has oído hablar de que el ADN actúa como un plano o una receta para un ser vivo. ¿Pero cómo? ¿Cómo puede una molécula actuar como un plano para algo tan complejo y maravilloso como un árbol, un perro o un dinosaurio? Para ayudar a contestar esta pregunta, primero echemos un vistazo a los aminoácidos. Los aminoácidos son diminutas sustancias químicas dentro de nuestros cuerpos que son tan importantes que a menudo se les refiere como los ladrillos de la vida. Hay alrededor de 20 tipos de aminoácidos, cada uno con su propia forma única. Lo fantástico es que se pueden conectar así como si fuesen Legos, para producir una gran variedad de partículas más grandes llamadas proteínas. Los aminoácidos forman las proteínas. Las proteínas, junto con otros productos químicos, se combinan para formar las células. Las células forman tejidos, los cuales forman órganos, y los órganos, cuando se juntan y funcionan, forman a los seres vivos como tú y yo. Estas proteínas que componen nuestro cuerpo, y ten en cuenta que hay millones de diferentes tipos de proteínas, deberán construirse en la forma perfecta para poder funcionar. Si tienen la forma equivocada, por lo general no funcionan. Allí es donde entra en el juego el ADN. El ADN hace muchas cosas interesantes, algunas de las cuales no entendemos del todo. Pero una de sus funciones principales y más claramente entendida es decirle a los aminoácidos cómo alinearse y organizarse en formas específicas para hacer proteínas que funcionen. En teoría, si las proteínas correctas se construyen en el momento adecuado y en el lugar correcto, todo lo demás, desde las células a los órganos y hasta los organismos enteros, se creerán bien. Este es un modelo simplificado del ADN. Nos muestra que los peldaños de la escalera,
se componen de 4 diferentes tipos de productos químicos, que se muestran aquí con diferentes colores y letras. Si nos fijamos solamente en la mitad de la escalera, en realidad se puede leer su código químico o secuencia genética de arriba a abajo como un libro. Una sola escalera de ADN es extremadamente larga, millones de letras. Durante la mayor parte de su vida, está enroscada como un fideo, viviendo en el interior del núcleo o en el compartimiento central de la célula. Los aminoácidos, sin embargo, viven afuera del núcleo, en lo que se llama el citoplasma. Para ayudar al ADN a interactuar con el citoplasma y crear las proteínas, ciertos productos químicos especiales dentro del núcleo hacen copias parciales del código del ADN. Estos nuevos ejemplares, llamados ARN, se parecen al ADN, pero son más cortos, por supuesto, y les falta un lado de la escalera. El pequeño tamaño y la forma del ARN le permite pasar a través de pequeños poros en el núcleo hacia el citoplasma y dentro de la boca de otra partícula llamada el ribosoma. Los ribosomas son máquinas que construyen las proteínas. Leen el ARN 3 letras a la vez, recogen aminoácidos de sus alrededores y los enlazan entre sí para construir una cadena de acuerdo con el código del ARN. A medida que la cadena crece, se dobla, se pliega y se pega a sí misma para formar una proteína de forma perfecta. Cada juego de 3 letras del código del ARN le dice a la ribosoma cuál de las 20 variedades de aminoácidos hay que añadir a la cadena de proteína. Por ejemplo, CAA le dice al ribosoma que recoja una glutamina. AGU dice que recoja una serina, y así sucesivamente. Una vez que la proteína se termina de construir, se puede hacer un número de cosas diferentes. Una de ellas podría ser ayudar a formar un nuevo tipo de célula. Así que, para responder a la pregunta original, ¿qué es el ADN? El ADN es un plano molecular para un ser vivo. ¿Cómo funciona? El ADN crea al ARN. El ARN crea proteínas y las proteínas pasan a formar la vida. Todo este proceso tan complicado, tan sofisticado, tan mágico como puede parecer, se basa por completo en la química. De esta manera puede ser estudiado y se puede entender. Esto es el ADN claramente declarado. Bien, ya pudimos observar algunos detalles claves en el video. Ahora ustedes van a estar emitiendo sus comentarios, como estuvimos diciendo en el pie de este video. Van a emitir sus comentarios, van a establecer qué ustedes aprendieron. Ustedes van a establecer. Luego de esto, entonces, nosotros estaremos evaluando. Ya ustedes saben, lo dejo y sigo observando el material genético.